Bueno, ahora vamos a definir un concepto importantísimo en la termodinámica. Es el concepto de equilibrio termodinámico. Este es uno de los conceptos fundamentales de la termodinámica. Un sistema aislado del medio externo, es decir, un sistema que no interactúa de ninguna manera con el medio externo, alcanzará en el transcurso del tiempo un estado tal que sus variables termodinámicas permanezcan constantes. Es decir, un sistema está en equilibrio termodinámico si y solo si está en un estado del cual no es posible ningún cambio en él sin que haya algún cambio neto en el entorno. Diremos que está entonces en un estado de equilibrio. Ahora bien, si el sistema no está aislado, diremos que se encuentra en un estado estacionario cuando todas las variables de estado permanezcan constantes en el tiempo. El concepto de temperatura y el concepto de calor muchas veces nos lo confundimos, y esto va a ser vital, importantísimo, para el estudio termodinámico, justamente desembrincar, saber distinguir entre ambos conceptos. En la termodinámica macroscópica, aquella que de alguna manera repasamos su historia, en esos periodos la temperatura era simplemente lo que sensaba un termómetro. En la actualidad tenemos varias formas de medir la temperatura: el grado Celsius, Kelvin, que es la unidad absoluta de temperatura, y también en Fahrenheit, entre grados Celsius y Kelvin. 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin, y la conversión, si la quiero medir en Kelvin, solamente tengo que sumarle 273. El equivalente entre Celsius y Fahrenheit es un poquito más complejo. 0 Celsius equivale a 32 Fahrenheit, y ahí tienen la fórmula de conversión. Si yo quiero la temperatura en Fahrenheit, la tengo que multiplicar por 9/5 de la temperatura que está medida en Celsius y sumarle 32 Fahrenheit. En los tiempos más modernos, ya hacia mediados para fines de ese siglo XIX, los científicos empezaron a preguntarse qué era esto de la temperatura. Esa temperatura, que era solamente lo que medía el termómetro, no satisfacía. Bueno, vamos a dar entonces la explicación no tan en profundidad, pero sí más moderna. La temperatura es una magnitud física asociada al movimiento de las partículas o de las moléculas del sistema. Un sistema va a estar constituido por una enorme cantidad de moléculas o de partículas, dependerá del sistema que estamos analizando. Cada molécula puede a su vez tener 3 tipos de movimientos cinemáticos: puede oscilar, puede rotar y puede trasladarse. Cada uno de esos movimientos estaremos asociando algún tipo de energía cinética, llamaremos energía cinética de rotación, traslación y vibración. La temperatura es un parámetro macroscópico que de alguna manera expresa ese conjunto de movimiento de esa enorme cantidad de moléculas. No tiene sentido hablar de la temperatura de una única molécula. La temperatura es entonces una medida relacionada con la energía cinética promedio del conjunto estadístico de las moléculas que conforman el sistema al moverse. La temperatura está directamente relacionada entonces con el movimiento. Bien, vamos entonces ahora a hablar del principio cero de la termodinámica. Y lo que expresa ese principio es que los sistemas tienden al equilibrio térmico. Vamos a suponer que tengo en un recipiente adiabático 2 gases, 1 y 2, para colorearlos. Algún gas que tenga moléculas azules y otro vamos a suponer que son rojas. Cada uno de ellos a distinta temperatura. Los pongo en un recipiente adiabático separados por una pared diatérmica, de tal manera que permiten intercambio de temperatura entre ambos subsistemas. Y voy a suponer que el gas de moléculas azules está a mayor temperatura, por lo tanto, en promedio, sus moléculas tienen mayor velocidad. La pared diatérmica es una especie de membrana
al chocar como las de un bombo, al chocar las moléculas en esta pared, la membrana oscila y a su vez provoca un choque en las partículas que están del otro gas que están en el otro lado de la pared. Estas, al tener más velocidad, al chocar, hacen que estas que tenían un poco menos de velocidad salgan expulsadas justamente con más velocidad de la que tenían, y estas vuelven con menos velocidad de la que tenían. A lo largo de un tiempo, estas van a reducir, las azules van a reducir sus velocidades en promedio y las rojas van a aumentar. En definitiva, a lo largo de una enorme cantidad de choques, la temperatura, el movimiento a nivel macroscópico de cada uno de los gases va a ser la misma. Por lo tanto, la voy a llamar temperatura de equilibrio. Si yo coloco un subsistema en ese recipiente adiabático, un tercer subsistema en ese recipiente adiabático, a lo largo de un tiempo los tres van a terminar con la misma temperatura, seguramente distinta a la anterior. Ese fenómeno de tendencia al equilibrio se conoce como ley cero de la termodinámica.